Seguimos con nuestra serie de predicaciones acerca del Santo Rosario, de la devoción que debemos de tener al Santo Rosario, de la oración diaria que tenemos que hacer de este gran instrumento que Dios nos ha dejado, eficaz instrumento de la plegaria cristiana. Sigo con la encíclica del Papa Pío XI llamada Ingravigentibus Malis, que significa en la gravedad de los males o cuando los males se agravan, una cosa así. Después de haber considerado el día de ayer varios elementos que hemos tocado acerca de cómo el rosario es tan efectiva arma para el cristiano y cómo en las circunstancias en las que se daba ese tiempo, 1937, en donde el comunismo arreciaba distintas zonas geográficas del mundo y mostraba ya su actitud demoníaca para con las cosas de Dios, para con la realidad humana, la dignidad del hombre, y se mostraba convulso en las sociedades, como el Papa dice, pues lo que hacemos los cristianos es rezar el rosario. Muy bien, después de esto, el Papa va a mencionar determinados argumentos que son súper interesantes, muy lindos, como para poder nosotros tener esta devoción diaria, porque el rosario hay que rezarlo diariamente, no es solamente para rezarlo en una ocasión, sino para rezarlo diariamente. Y el Papa Pío XI llama a los cristianos a que tengan gran devoción y que recen diariamente, que no pierdan el tiempo los cristianos, que esta oración es una oración demasiado grande y hermosa como para no hacerla. Dice el Papa lo siguiente: algunos repudian el rosario como cosa de gente sin mucho criterio, digámoslo así, de gente sin letras, una oración demasiado burda, una especie de cantinela repetitiva de niños y de abuelas. Pues bien, dice el Papa, ¿no? Es muy importante saber de que el rosario es una oración propia de los cristianos. Primero porque repite las mismas palabras, lo explicamos ayer, repite las palabras que Jesús nos enseñó como modelo de oración, el Padre Nuestro. Repite continuamente la oración de salutación de Dios a la Virgen mediante el ángel Gabriel, en el Ave María. Repite continuamente la oración de la Iglesia a la Virgen María, ruega por nosotros, ¿no? Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Son las mismas palabras que se repiten 50 veces, pero cada vez que se repiten renuevan cosas y por tanto las hacen nuevas. El amor es siempre nuevo y siempre hace actos nuevos. Y cuando se obra por amor, que brota del corazón, siempre salen nuevas palabras, aunque materialmente sean las mismas. Cada vez que nosotros le rezamos a la Virgen un Ave María, es un acto nuevo de amor. Si no lo hacemos de manera evidentemente, puramente formal, o si no lo hacemos solamente de memoria y de manera repetitiva y material, si es que nosotros rezamos el rosario con sentido de piedad, cada Ave María que nosotros le decimos a la Virgen es un acto de amor. Y cada acto es un acto nuevo. Y cada Ave María es una muestra nueva de amor. Por tanto, no es repetición pura. Segundo punto. El rosario es perfume lleno de sencillez, o sea, cuando rezamos el rosario, si pudiéramos imaginarlo, es como un perfume de sencillez y de humildad. Y no hay que olvidarse de que Jesucristo dijo de que eran los humildes los que iban a heredar el reino de los cielos. Por tanto, si te haces el muy sofisticado, rezando oraciones muy elaboradas, muy sofisticadas, recuerda que Jesucristo ya lo había dicho antes, ¿no? Cuando vais a rezar, no hagáis alaracas, como aquellos que dicen que ya poniendo en su boca oratoria muy muy arrendrada en verbos, van a ser escuchados. Nosotros cuando rezamos debemos de rezar de manera humilde y sencilla. El reino de los cielos es de los humildes. Y el rosario es la oración que rezan los humildes, porque la puede rezar el hombre de mucho dinero, el hombre de ciencias, pero también el hombre humilde, el anciano y el niño. Es la oración de los cristianos. Los soberbios desprecian el rosario, dice el Papa, desprecian el rosario y se burlan de él, mientras que los santos de toda edad
de todo tiempo lo han apreciado y lo han usado como arma contra el demonio. Muy interesante la palabra del Papa, porque el rosario espanta a los demonios para conservar la fe, para adquirir virtudes y para hallar la paz. El Papa dice, en Lourdes se ha recomendado el rezo del rosario. La Virgen de Lourdes le dijo a Bernardita Subirú, Santa Bernardita, que rezara el rosario. El rosario sirve para doblegar a los enemigos, otro dato interesante, para doblegar a los enemigos de Dios, los que atentan contra la libertad de la Iglesia, los que reniegan del nombre de Dios, los que trabajan contra la ruina humana. Hablaba el Papa de esto y acerca un poco más cuando dice, el rosario hará retroceder los errores modernos, como ya lo hizo antes con los albigenses. Ahora hará retroceder al comunismo. La sola oración rezada por el pueblo cristiano hará que resplandezca la paz. Ay, dice el Papa, si todos rezaran el rosario, es de esperarse, como antaño, que las tempestades se calmen, que venga la paz, que traiga el amor y que al cristiano le genere ese ambiente propio para vivir en santificación. Pues bien, el rosario, dice el Papa, nos vuelve al fervor, y en eso también. Entonces, para los que no creen, para los que están en contra de la fe, pues el rosario les va a ayudar también a ellos a crecer en el amor. Y a los que son bajos de fervor, a los tibios, a los cristianos mediocres, a los cristianos mundanos, el rosario los vuelve al fervor. Hoy día, dice el Papa, hay muchos que tienen gran fastidio por las cosas espirituales, no les importa, gran hastío, y hastío hasta disgusto de la doctrina, pues el rosario nos acerca al amor. El rosario nos aparta del amor desenfrenado a las cosas y a los placeres de la tierra, enciende la caridad y nos hace recordar el amor de Jesucristo. Por tanto, dice el Papa, predíquese del rosario. Qué pena si los sacerdotes no predicamos del rosario. Predíquese del rosario, repítase a los fieles las ventajas y loas que el rosario tiene. Repítase, enséñese. No hace falta solamente decir, sino hay que rezar y hay que unirse a la oración. Y los pastores, los obispos, los sacerdotes tienen que ponerse a rezar el rosario con la gente. No es posible que en nuestra iglesia no se rece. Pues bien, rosario, una oración preciosa. Dice también a los jóvenes que busquen en el rosario sus energías para domar el mal, el entusiasmo para hacer apostolado, que las familias fomenten el rosario. Qué hermoso esto, ¿eh? Que las familias fomenten el rosario, principalmente los padres y las madres, que al fin de las labores en las noches se reúnan al pie de la imagen de la Virgen y de rodillas, padres e hijos, recen el Santo Rosario. Qué cielo que sería la casa, qué paraíso que sería la casa de aquellas familias que tomen este consejo del Santo Padre. Qué pena que las familias se unan en las noches a solamente ver programas que hoy día le llaman televisión basura y que no se juntan inclusive a rezar aunque sea una sola Ave María, pero sí estén dispuestos a pelearse, a discutir y a andar siempre como perros y gatos, ¿no? Qué pena que las familias hoy día comprendan la necesidad de rezar el rosario, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. San Alfonso María de Ligorio decía, la familia que reza unida permanece unida y la que reza el rosario se va al cielo toda juntita. Pidámosle a la Virgen María nos conceda la gracia de tener gran piedad, gran devoción y gran responsabilidad, porque la Virgen ha puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de rezar el rosario por los que no rezan. Pedimos estas gracias a la Virgen.